Estamos en el día número 18 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración. Esa campaña que la hemos dividido en 6 semanas. Estamos en la semana número 3 y el tema que estamos tratando es buscando la intimidad a través de la oración. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es la oración cambia una nación. Usted puede leer y ubicar su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se humillare y orare y buscare a mi faz, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La nación de Venezuela hoy en día está viviendo una crisis política, moral, social, institucional y principalmente espiritual. La nación y el pueblo necesita volverse hacia Dios una vez que está viviendo una vida de injusticia, violencia, impunidad, falta de respeto y muchos otros males que están en la sociedad. Muchas personas están buscando el origen de esos problemas, pero no se percata y no se da cuenta de que su propio problema está en sí mismo y en su corazón. Mayormente, esas personas que ven los problemas buscan la solución. Conforme el texto que leímos en ese pasaje, la única solución que podemos observar es el arrepentimiento a través del pueblo de Dios. Es interesante observar que la iglesia de Cristo es el sal de la tierra y la luz del mundo, y entonces la iglesia tiene la responsabilidad de orar por un gran cambio en nuestra nación para que el Señor pueda purificar su pueblo y a través del arrepentimiento y de la humillación el Señor pueda traer sanidad y paz. El versículo también nos enseña que hay algunas condiciones para que Dios pueda transformar una nación. La llave es su pueblo. Por eso es que Él dice: sé mi pueblo que se llama por mi nombre. O sea, estamos hablando de la iglesia. La iglesia entonces es un canal de bendición para cambiar una nación y ciertamente cambiar la Venezuela. Vamos a observar cuáles son las condiciones que están en ese pasaje para que el Señor cambie la historia de la nación a través de la oración. En primer lugar, vemos la necesidad de la humillación. Humillarse tiene que ver con un corazón quebrantado por el reconocimiento del propio pecado y también por los pecados de toda la nación. El pueblo de Dios necesita tener más conciencia tanto de su pecado personal cuanto del pecado de la nación que ha hecho en contra de la persona de Dios. Como nación, estamos echando el cáliz de la ira de Dios. La libertinaje, la falta de respeto, la falta de temor, la pérdida de los valores morales y otros pecados más han sido cometidos por el pueblo y ciertamente ha ido en contra del carácter de la persona de Dios. Por eso el tiempo es de humillación, reconocimiento del pecado, llanto, lamento y también pedido de perdón de los pecados delante del Señor. La promesa de parte del Señor es que Él nos va a perdonar porque Él entonces es rico en perdonar. La segunda verdad que podemos aprender en ese pasaje es que, aparte de humillarse, el pueblo de Dios también tiene que orar. Podemos afirmar que la iglesia venezolana no ha orado por un cambio en su nación. Quizás ha orado, pero de manera muy poca todavía, y necesita clamar más al Señor pensando en toda Venezuela. Es necesario entender que las horas y el tiempo de ayuno y oración son suficientes y significantes para que podamos cambiar la historia de la nación. Necesitamos orar para que Dios nos haga semejantes a Cristo y haga entonces discípulos semejantes a Él. Es en ese proceso que vamos a tener toda una nación cambiada y por eso debemos orar para que Venezuela se vuelva para el Señor. La tercera instrucción del pasaje es buscar la faz de Dios. Más allá de la oración, Dios también pide que su pueblo busque a Él, contemple a Él y le conozca en profundidad. La idea es que Dios requiere la exclusividad. Una nación que está lejos de Dios debe volverse a Él, adorarle, buscarle. Dios dijo por intermedio de su profeta en Jeremías capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis y hallar-me-eis
cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Cuanto más buscamos a Dios y a su faz, ciertamente más vamos a conocer de su carácter, de su santidad, y consecuentemente más reconoceremos nuestro pecado y observaremos cuán lejos estamos del Señor. La cuarta verdad que podemos observar en ese pasaje es la importancia y la necesidad de conversión. El texto nos enseña que debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando buscamos la presencia de Dios, una de las consecuencias naturales es la convicción del pecado y la necesidad de conversión. El hecho de estarmos lejos de Dios nos lleva a una vida de insensibilidad y empezamos a aceptar el pecado como algo muy natural. Tenemos la homosexualidad, que otra hora era algo oculto y muy vergonzoso, pero ahora ha sido una manera pública y está muy presente en los medios de comunicación. Tenemos también el adulterio, homicidio, la inmoralidad, deshonestidad, que son pecados que han sido aceptados por la sociedad y ciertamente han tenido como cosa muy normal y natural. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a volverse de sus malos caminos, Dios promete hacer un milagro y transformar la vida de las personas y de toda la nación. El cumplimiento de esas condiciones impuestas por el Señor nos hará experimentar la realidad de las promesas descritas en el versículo. Por eso la quinta verdad es, Dios promete que nos oirá desde los cielos. Dios escuchará nuestra oración. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y un espíritu contrito también. Dios no despreciará. Las misericordias del Señor son eternas y son la causa de no sernos consumidos. En amor, gracia y misericordia, Dios escucha nuestras oraciones. La Iglesia de Cristo necesita saber que tiene un arma muy poderosa en sus manos, que es el arrepentimiento, la oración y la búsqueda de Dios. En sexto lugar, el pasaje también nos enseña que Dios va a perdonar nuestros pecados y el pecado de nuestra nación. Dios en misericordia y justicia perdonará tanto los pecados de nosotros, cuanto también el de la nación, y ayudará a la nación a volverse para Él. El camino de regreso a Dios ya fue abierto a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo tenemos el perdón de los pecados y ciertamente la justicia de Dios siendo entonces imputada en nosotros. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar el pecado y nos limpiar de toda maldad. La fidelidad y la justicia de Dios nos garantiza el perdón de los pecados, salvación y vida eterna. La séptima y última promesa de ese pasaje es que Dios promete que va a sanar la tierra. Dios promete entonces esa sanación. Cuando Dios promete sanación, podemos entender que nuestra nación de Venezuela está enferma. Todos nosotros necesitamos reconocer que estamos enfermos delante del Señor, que nuestra nación necesita volverse al Señor y el Señor promete una sanidad. Necesitamos asumir nuestro pecado individual y reconocer que hacemos parte también del pecado colectivo como nación. Como dijo el profeta Isaías, que reconoció su pecado y el pecado de su pueblo, en Isaías capítulo 6, versículo 5, él dijo, entonces dije yo, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, habito en el medio del pueblo impuro, y mis ojos vieron al Rey, el Señor de los ejércitos. Dios sana toda una nación y la iglesia es quien tiene la medicina. No podremos más quedarnos acomodados viendo el pecado del pueblo y ver ellos caminando hacia el infierno. Es tiempo de llevar a nuestra nación a volverse a Dios, denunciar el pecado, predicar el evangelio y vermos entonces el mayor número de personas creyendo en Cristo como Salvador personal. Aproveche ese tiempo para orar al Señor. Dígale a Él que usted está arrepentido de sus pecados. Ore también pidiendo perdón por sí mismo y por el pecado de la nación venezolana y pida a Dios que cambie la historia espiritual de nuestra nación, nuestra amada Venezuela. Que el Señor te bendiga.